Bueno, buenos días a todos. Hemos tardado un par de minutillos en empezar, pero era un poco porque como somos muchos para intentar dar margen a que todo el mundo se apuntase. Tenemos hoy la oportunidad de hablar de cuestiones un poco distintas a lo mejor a la que en otras ocasiones en temas fiscales nos hemos sentado, en temas más técnicos, y en una cuestión que yo creo que está cada vez más encima de la mesa de todos los departamentos fiscales, que es el tema de la gobernanza fiscal. Internamente, alguna vez teníamos discusiones sobre si era tax compliance o tax governance. Lo vemos más como tax governance, porque al final se trata de controlar toda esa función fiscal que nosotros estamos teniendo dentro del grupo. En el día de hoy vamos a estar acompañados por Óscar Bertrán y por Francesc Benavarre, que son socios de la oficina de Barcelona, y yo desde la oficina de Madrid. Entonces, lo que podemos hacer es empezar simplemente con una pequeña puesta en contexto de en qué momento nos encontramos. El origen, y siempre lo vemos un poco así, el origen de todo esto viene de los cambios que ha habido en el mundo fiscal, en los cuales nosotros hemos visto que ha habido un incremento de los riesgos. Estoy refiriéndome al mundo BEPS, pero viene del origen 2010-2015, en los cuales las normas tributarias cada vez son más complejas, cada vez son más difíciles de interpretar. Hay una cierta situación en la interpretación de la norma, tanto desde el punto de vista de la administración tributaria como desde las propias empresas, que nos llevan a mayores conflictos. Y por tanto, en este entorno cambiante, el riesgo fiscal y la inseguridad jurídica ha ido subiendo. No tenemos más que ver los proyectos que tenemos encima de la mesa que van a ser objeto de implementación, o por lo menos así nos lo están anunciando todas las administraciones fiscales, como son, por ejemplo, el Pilar 2 de la OCDE, Pilar 1 yo creo que van por la línea, pero también tiene la dificultad de la implementación. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa que lo que están añadiendo es más complejidad al sistema y, por tanto, seguramente más contingencias fiscales. Esto por un lado. Por otro lado, hemos visto también que lo que se ha intentado es trasladar o incrementar la responsabilidad de los altos órganos directivos de las empresas de forma que asuman también la parte fiscal. Veíamos que eran responsables en otras áreas, pero quizá la fiscalidad quedaba un poco por debajo. Y se está intentando elevar, y yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes, elevar esa responsabilidad, elevar la función fiscal más cerca de esos órganos que tienen que asumir la responsabilidad y que al final de cuentas tomar esas decisiones. Lo hemos visto también en cuestiones, bueno, en la modificación obviamente de la Ley de Sociedades de Capitales, que lo que incrementa es esa mayor responsabilidad y participación en las decisiones fiscales de los consejos de administración. Y después tenemos también la Ley General Tributaria, donde nos permite la derivación de responsabilidad a los administradores, o incluso el Código Penal, que también va a considerar responsable a la persona jurídica, aunque es cierto que se le exonera cuando hay determinados mecanismos de prevención implementados. Con esto, ¿qué es lo que vemos? La necesidad de establecer algún sistema o mecanismo de control interno del grupo en todo lo que se refiere a decisiones que puedan tener impacto fiscal. Para eso hemos visto la aprobación de la norma, la UNE, la 19602, en el año 2019, en la cual sí que se nos intenta dar un marco en el que se establecen cuáles son los principios que hay que tener en cuenta para implementar un procedimiento de control tributario. Esto nos permite no solamente el control tributario, sino conocer dónde puedo tener mayores contingencias fiscales. ¿Para qué? Para que cuando llegue arriba a la toma de decisiones se conozca cuál ha sido todo el proceso del grupo y haya una cierta tranquilidad para saber que el nivel de riesgo que se ha decidido es el que de verdad se ha implementado en esa decisión, que las personas que tenían que participar en la decisión dentro del departamento fiscal o de otros departamentos son las correctas, es decir, que los que participan en toda esa toma de decisiones son las personas que tienen que estar con la formación adecuada. Este tipo de mecanismos de control o de reporting o de organización interna en el ámbito fiscal, centrados en este tipo de normas, de la norma UNE en concreto, son cuestiones que cada vez, y además se han planteado a la agencia tributaria como decir, oye, esto podemos considerarlo como una especie de estándar de funcionamiento y que, por tanto, seguramente podrían llegar a minorar las sanciones que podría haber en el ámbito fiscal.
Aunque la agencia tributaria en ese sentido, y yo creo que hay que reconocerlo, ha dicho que de momento ellos no se encuentran ligados a este tipo de procedimientos, sí que es cierto que, y la experiencia la tenemos, que en inspecciones, cuando este tipo de procedimientos están implantados, piden información sobre los mismos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una decisión en la cual no tienes ningún tipo de track, de recorrido, de cómo se ha tomado esa decisión, cuáles son los argumentos, cuáles han sido las bases, quién ha intervenido en la toma de decisiones, que cuando el grupo ha tenido la preocupación de sí tener muy claro cómo se llega finalmente a esa decisión, porque da la tranquilidad a la administración de que se han tomado por lo menos las pautas adecuadas. Entonces, aunque no tenemos todavía porque esperamos que en algún momento llegue, pero no tenemos todavía la eliminación formal de esas sanciones, sí que es verdad que el hecho de tener establecido un procedimiento claro de gobernanza fiscal ayuda a demostrar cuál es la forma de funcionamiento del grupo de cara a una potencial inspección y, por supuesto, de cara a la toma de decisiones de los propios consejos de administración o de los órganos directivos. En conclusión, lo que hemos visto es una mayor preocupación y yo creo que una elevación o acercamiento de la función fiscal como consecuencia del incremento del riesgo de todos los cambios normativos que estamos viviendo y, por tanto, una necesidad de una mayor organización, un mayor control de todos los sistemas de toma de decisiones del grupo. Entonces, para ello, Óscar y Francesc lo que nos van a comentar son las distintas experiencias que se han ido encontrando en el establecimiento de este tipo de procedimientos de una manera muy práctica, que yo creo que es la mejor forma de entender en qué consisten estos procedimientos. Y yo creo que lo más interesante ahora es arrancamos, si os parece, Óscar, con las cuestiones que nos queréis comentar. Perfecto, gracias Carolina. Bueno, llevamos más de 5 años implementando este tipo de políticas en grupos, ¿vale? En grupos grandes, grupos pequeños, grupos multinacionales, cotizados, empresas familiares, fundaciones, incluso family office. Y la obsesión o el objetivo principal de implementar una política de tax governance es pues, crear un cortafuegos alrededor del Consejo de Administración para que no se pueda ver impactado ni la sociedad se pueda ver impactada por un accidente fiscal, ¿vale? Porque nadie quiere hacer las cosas mal desde el punto de vista fiscal. De hecho, si se hacen de mal de forma voluntaria, pues no hay política que te pueda salvar de eso. Pero en el caso de que exista ese accidente, que no, pues oye, no se vea afectada ni la compañía ni se pueda ver afectada el Consejo de Administración. Para que estas políticas de tax governance sean realmente efectivas, lo principal es que todo el mundo asuma su responsabilidad y que quede delimitado qué papel juega cada órgano en la toma de decisiones. Y actualmente no hay más que asumir que el Consejo de Administración tiene un papel protagonista en la toma de decisiones de índole fiscal. Y por mucho que lo tenga delegado, por mucho que no tengan conocimiento técnico profundo de los temas fiscales, no pueden ponerse de lado o no es razonable, no es sensato que se pongan de lado. De la misma manera que el Consejo de Administración no se pondría de lado en la negociación del mayor contrato de la compañía, pues ha de asumir su rol protagonista en la gestión fiscal, ¿vale? Y por eso en las empresas lo que hacemos es elaborar unos mapas de decisiones que en función de la cuantía y de la importancia relativa de la operación, pues se tenga que poner en conocimiento y a lo mejor tenga que tener el acuerdo específico y expreso del Consejo de Administración para que se pueda llevar adelante esa decisión concreta, ¿vale? Eso no quita que el Consejo de Administración, pues porque está ocupado en muchas otras cosas, tenga delegado la mayor parte de la gestión fiscal, aunque sea de la gestión fiscal estratégica. Pero nunca hemos de perder lo que llamamos el cordón umbilical fiscal. Es decir, el Consejo de Administración ha de poder demostrar que estaba encima de esas decisiones y que tenía una supervisión y una involucración suficiente en función de la complejidad, la cuantía, la materialidad de esas decisiones de los negocios con impacto fiscal. Nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado consejos muy activos, consejos reactivos, consejos absolutamente pasivos. Recientemente en una empresa del sector sanitario, pues filial de un grupo multinacional, pues tenía el típico consejo de administración formado por no residentes, que a su vez son miembros del consejo de administración de otras muchas filiales,
que no tenían ningún tipo de contacto con el tema fiscal. Y llegamos a la conclusión de que lo que pasaba es que había un administrador de hecho y que sobre quien residía la presión y la responsabilidad fiscal no era sobre ese consejo de administración, sino era sobre el director financiero, que a su vez ejercía las funciones un poco de director general, y al final eso ha llevado a que esta persona haya empezado a sudar, haya empezado a ver que realmente está asumiendo más responsabilidad de la que seguramente ve reflejada en su nómina, y eso ha llevado también al Consejo de Administración a ver que en caso de accidente la flecha podía caer en cualquier lado, podía caer en ese administrador de hecho, podía caer encima suyo. Y el escribir y el ponerse a trabajar con ellos cuáles son aquellos casos en los que ellos han de tener un conocimiento y han de aprobar una determinada decisión con la explicación necesaria del director financiero, director de impuestos, con un informe de un asesor tercero, les da la tranquilidad y les da a todo el mundo la tranquilidad de que su parcela está controlada. Y bueno, la importancia que es de que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Y ahora seguimos con otro apartado. Francesc. Muchas gracias, Óscar. Aquí os quería comentar sobre el tema de la trazabilidad de las decisiones. Empezaría pues, con una situación o con una anécdota que nos hemos encontrado en uno de los trabajos, que era que pues, había una persona que es la que tenía toda la información fiscal, la que tenía un control de todo el grupo, y por tanto llegaban a la conclusión que esa persona era totalmente imprescindible y que no la dejaban jubilar. Por supuesto, esto es una situación que no debe suceder. Todo el mundo tiene derecho a jubilarse, y lo que nos estaba poniendo de manifiesto es que debían adoptar una serie de mecanismos, una serie de medidas a implementar para que realmente funcionara esa trazabilidad de las decisiones. En primer lugar, pues nos encontraríamos definir y aprobar por el Consejo de Administración un sistema de recogida de información fiscal de carácter, pues al menos anual, para que haya una distribución y discusión en el seno del Consejo de Administración. ¿Esto qué nos ayuda? Pues las operaciones relevantes. Hay que saber quién las ha tomado y qué criterios ha utilizado. Y esto seguro que será muy, muy, muy útil en el momento que podamos tener pues, una inspección, ¿no? Tendremos perfectamente identificado la toma de decisión, los criterios utilizados, y nos servirán para apoyarnos en esa defensa, ¿no? Otra de las medidas en trazabilidad de decisiones, pues se trata de definir y diseñar un sistema único de organización, de documentación y criterios de tipo fiscal con copias de seguridad. Incluir la gestión de correos electrónicos y adjuntos de mayor relevancia fiscal. Fijaos bien que se trata siempre de unir esos puntos. Normalmente las empresas ya lo tienen, y se trata de lo que de una forma informal ya tienen, unirla, ¿no? Tener ese hilo conductor. Por otra parte, definir y aprobar por el Consejo de Administración un sistema de documentación de los casos en los que por materialidad, importe o carácter estratégico sea necesario el registro de la toma de esas decisiones. También diseñar un plan para generar documentación que justifique y dé soporte a las causas jurídico-tributarias. Elaborar y aprobar con una periodicidad anual un informe de transparencia fiscal que deberá ser puesto en conocimiento y contar con la aprobación del Consejo de Administración. Hay que decir que no es una medida totalmente necesaria al 100%, no es imprescindible. Para cada compañía se debe adaptar, por supuesto, y que no sea un incremento de burocracia. Es decir, al final, en cada compañía, por volumen, por relevancia de los temas fiscales, pues se puede adoptar una flexibilidad en ese tipo de medidas. Y por último, la que os quería añadir era la elaboración y aprobación con una periodicidad también anual de una declaración por parte del responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria, en que se pueda certificar que las políticas de gobernanza fiscal han sido aprobadas por el Consejo de Administración y han sido implementadas por el grupo. Ese sería, a grandes rasgos, este pilar de la trazabilidad de las decisiones. Y paso al siguiente tema con Óscar. Gracias, Francesc. Otro punto que la práctica nos ha
nos ha transmitido que es muy importante, ¿no? Inicialmente, cuando diseñamos estas políticas, no parecía que iba a cobrar tanto protagonismo, es el mapa de responsables. ¿Y qué es el mapa de responsables? El tener claro quién hace qué dentro de lo que es la gestión fiscal. Y esto que parece tan obvio y que seguramente los que estáis aquí escuchándonos lo tenéis absolutamente en la cabeza, cuando lo pones por escrito llama la atención a mucha gente. Y muchas veces salen cosas curiosas y cosas que están fuera de lo que es el departamento, por así decirlo, fuerte de la fiscalidad y que tienen mucha relevancia y que tienen mucha responsabilidad. Nos encontramos en una empresa del sector motor que todo el tema aduanero lo llevaban la gente de logística, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de supervisión, con la simple ayuda de un despacho aduanero, que ya está bien, pero siendo tan importante para esa empresa el tema aduanero, no era razonable, no tenía sentido que no hubiera una supervisión por parte de alguien de fiscal con conocimiento y formación en la materia. Y de hecho, en este caso concreto, después de haberlo revisado por el Departamento de Fiscalidad, se dieron cuenta que habían ahorros importantes. Entonces, ¿para qué hacer esta due diligence organizativa? En el que el Departamento de Fiscalidad y el Departamento de Compliance serían, por así decirlo, el cuello de botella sobre el cual todas las personas, hay todas las decisiones con determinado calado tributario, todos los cambios de criterio tributario deben pasar por ellos para una determinada coordinación. Pues, ¿por qué es importante? Pues para poder motivar, para poder formar a la gente que hace realmente esas tareas fiscales, ya sean, pues oye, aduaneras, sean de matriculación, sean de impuestos especiales, sean de IRPF, sean de lo que sean, ¿vale? Hay que tener claro quién lo hace, pues para poder formarlos, para poder dirigirles, para poder, oye, decirle, haz mejor esta tarea. Y también para poder fichar. Es decir, tú cuando fichas a una persona, si no sabes que está llevando de toda la vida pues el tema de impuestos especiales o no sabes que de toda la vida está haciendo las altas de IAE, pues si no sabes que ha de tener esta determinada habilidad, pues no vas a fichar bien y la calidad de tu producto fiscal va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Por eso el mapa de responsables es tan importante. Y el dimensionamiento, absolutamente esencial, dimensionamiento de roles y responsabilidades, pues por la vida misma, porque las empresas crecen y porque pues a veces pues en los departamentos de fiscalidad somos los patitos feos, los que molestan, los que no aportamos valor, pues no nos dan los recursos necesarios para poder hacer de manera eficiente nuestra tarea. Y esto en esos proyectos se ve muy claro. Y recuerdo una compañía del sector energía que tenía una filial en Estados Unidos y otra filial en Brasil, pues gestionadas por la misma persona, recién incorporada, con 2 años de experiencia, sin ningún conocimiento de la fiscalidad brasileña, sin ningún conocimiento de la fiscalidad estadounidense. La fiscalidad brasileña, la filial brasileña y la filial americana, unos monstruos, unos absolutos monstruos enormes, y que era claro que eso llegan a ser empresas españolas y no hubiéramos hecho ese tipo de gestión. No hubiéramos dejado la fiscalidad de manos de alguien con poca experiencia, con el apoyo más o menos implicado de una asesoría local, ¿vale? Entonces, esto cuando lo pones de relieve y lo elevas y dices, oiga, si aquí alguna vez hay algún accidente, no será culpa de esta chica, porque es que esta chica realmente no tiene control sobre el hecho. Es imposible que realmente le pueda llegar a detectar un momento de riesgo. Y el director fiscal pues estaba absolutamente colapsado con pues, todos los problemas que tiene un grupo fiscal del tamaño del que estábamos hablando. Por eso, la importancia de saber quién hace qué y que todo el mundo sea consciente que determinadas decisiones han de pasar siempre por el departamento fiscal. Y eso es algo que emana del Consejo de Administración. No son los pesados de fiscal que dicen que me las de consultar todo, no. Es el Consejo de Administración que dicen, oiga, por mi propia seguridad y por la propia seguridad de la empresa, las decisiones de esta determinada cuantía, de esta determinada naturaleza, de esta determinada tipología que a mí me preocupa, han de pasar necesariamente por este camino. Y seguimos. Francesc. Gracias. Pues ahora pasamos a uno de los puntos que podemos decir que son muy, muy relevantes, ¿no? Que es la gestión de los riesgos. Solo a título de situación que nos hemos encontrado en un cliente, que puede ser ilustrativo.
En ese cliente tuvo una inspección y hacía años donde se había acordado pues, unos criterios. Pero con el tiempo ese seguimiento no se hizo y se fue desnaturalizando pues los criterios adoptados. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues que tuvo otra inspección y como no había seguido esos criterios iniciales, la inspección acabó sancionando y con mayor virulencia por apartarse de ese criterio. Por tanto, aquí lo que era clarísimo es que no se había hecho el seguimiento adecuado, sino, evidentemente, esta situación la habíamos podido resolver de otra forma. Entonces, con la gestión de riesgos, el primer punto que nos encontramos es la operación el diseño de ese mapa de operaciones, ¿no? Se trata de definir y aprobar por el Consejo de Administración un mapa de operaciones de especial interés y las particularidades de su gestión. Esto es, tanto la toma de decisiones, recursos y supervisión y rendición de cuentas. ¿Qué nos encontramos de forma general que debe contener ese mapa de operaciones? Pues nos encontraríamos en reestructuraciones societarias, aplicación de regímenes preferenciales tributarios, tratamientos de despidos, prejubilaciones, bonus, validación de partidas contables de gastos de socios, préstamos de socios, tratos con paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación, precios de transferencia, la conexión que puede tener. También, por supuesto, la DAC 6, que a fecha de hoy pues, estamos ante la gran relevancia de llevarlo totalmente controlado. Y también otra de las cosas a tener en consideración serían las consultas tributarias que podemos hacer o los acuerdos previos de valoración. Este protocolo puede prever la existencia de una segunda opinión en la obtención de beneficios fiscales de gran importancia o de una complejidad estructural alta, ¿no? Hay que decir que cada grupo pues, tiene sus puntos débiles o sus puntos más delicados y críticos y, por tanto, este mapa de operaciones se acabará adaptando a lo que es la necesidad real de cada uno de los grupos. Por otra parte, se debe definir y aprobar por también el Consejo de Administración un seguimiento, un protocolo de seguimiento proactivo del resultado de las inspecciones tributarias para la correcta implementación de sus consecuencias en ejercicios no inspeccionados. Definir y aprobar un protocolo de seguimiento de cuestiones relevantes con trascendencia en ejercicios futuros. Elaboración de un pack de bienvenida tributaria a los efectos de garantizar que cualquier nueva incorporación de un colaborador o trabajador en el grupo conozca las normas de la organización y los principios que aplica en el ámbito de la gestión fiscal del mismo. El conocimiento es básico. También diseñar y nombrar un equipo de identificación y control de riesgos tributarios. Definir la organización, las responsabilidades y el sistema de trabajo. Y como último punto, ahí añadiría que la creación de un protocolo de seguimiento de las medidas de gobernanza fiscal para su aprobación, comunicación, eliminación y seguimiento. Con todo eso, tendríamos que resumir que pues bueno, nos podemos encontrar situaciones que el cliente tenía todas estas medidas, pero que no todos las conocían. Por tanto, dentro de la organización no se conocían. Por tanto, es muy importante tanto el crear como el poderlo mantener. Daría paso a Óscar, en la siguiente. Equipos interdepartamentales. Esto, pues la práctica también nos ha demostrado que es absolutamente básico. Pues en cualquier empresa, pues oye, el departamento de fiscalidad llega hasta donde llega y muchas veces tiene pues divididos pues, áreas muy esenciales de la gestión fiscal. Pues oye, la más obvia y la más rápida es el tema pues, de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos llevan las nóminas, lleva el tratamiento de los bonus, lleva el tratamiento de las prejubilaciones, lleva el tratamiento de los planes de incentivos, X, ¿no? Y muchas veces pues no hay la coordinación que debería haber y de hecho nuestra experiencia es que no existe esa coordinación, que esa coordinación es algo absolutamente reactivo, es absolutamente, pues oye, me he acordado que existes, te voy a hacer una llamada o me he encontrado contigo en el café, ahora ya con la pandemia pues ni eso, y te he comentado que tengo una duda sobre si este bonus de este directivo pues ha de ir con reducción, no ha de ir con reducción.
Y muchas veces pasa, esto también lo hemos constatado en la experiencia, es que los departamentos de recursos humanos no tienen por así decirlo, el tiempo para formarse debidamente en todo, pues en el mundo cambiante de la fiscalidad. Y a veces podemos correr el peligro de que sigan aplicando pues, procedimientos, protocolos, criterios de hace años en situaciones cambiantes, ¿no? Y entonces no queremos poner los palos a las ruedas a ningún departamento, ni a recursos humanos, ni a servicios generales, ni a logística, el que se encargue del impuesto concreto, sino sí queremos formalizar de alguna manera la coordinación de criterios. ¿Y qué constituimos en las empresas? Constituimos unas reuniones, 1, 2 al año, 5 minutos con un café o un Zoom, en el cual, pues oye, X persona del departamento fiscal se coordina con X persona del departamento de servicios generales, que son los que gestionan las altas de las tiendas, o con el departamento de logística, pues que lleva las matriculaciones o lleva el tema de aduanas. Y oye, ¿qué te preocupa? ¿Qué problemas hay? ¿Cómo está el tema aquel que vimos la última vez? ¿Habéis podido solucionar este tema? ¿Tenéis alguna duda? ¿Vale? Y el reporte matricial conectado con lo que hemos dicho antes, que es un escalado de decisiones. Oye, determinados cambios de criterio me las de contrastar, determinadas operaciones de más de X millones, o si despedimos a alguien y tenemos que hacer una indemnización de más de $500.000 de euros, pues me las de contrastar, ¿vale? Y sobre todo aprovechar sinergias. Es algo muy práctico, pero el tener que en estas reuniones interdepartamentales tener cuidado con quién conectas con quién es absolutamente básico para que esas reuniones se den y sean efectivas. Todo el mundo es muy responsable y muy profesional y va a hacer lo que se le mande, pero el escoger bien a esas personas para que la comunicación sea honesta y sea completa es absolutamente básico. Entonces, las sinergias que existen dentro de los departamentos es recomendable aprovecharlo. Y seguimos. Entonces, Muy bien, gracias. Pues en el ámbito de formación, que es también muy relevante para que cada uno, evidentemente, pueda desarrollar correctamente su posición y su responsabilidad quede realmente cubierta. Ahí nos hemos encontrado con anécdotas de todo tipo. Una, por ejemplo, es que bueno, pues la persona, el responsable de impuestos, con una gran trayectoria dentro de la empresa, que efectivamente tenía un control muy exhaustivo y era una persona que estaba pues, muy bien formada. Cuando empezamos a revisar un poco más, pues bueno, es una persona que contaba en torno a los 60 años, que tenía pues esos estudios iniciales, tanto en impuestos como en contabilidad, economía, pero claro, hacía más de 30 años que no de esa formación inicial, ¿no? Y ahora nos comentaba que en los últimos años pues había hecho cursos de inglés, de liderazgo, etcétera, pero nada de su materia. Por tanto, no solo esa persona necesita evidentemente esos complementos, pero lo que necesita también es, por supuesto, una formación y una profundidad en la materia que va a necesitar al día a día. Y no es suficiente con solo apuntarse pues, a un webinar que le puedan ofrecer o un desayuno que podamos montar de esas novedades. Necesita profundizar mucho más, ¿no? Visto esto, lo que nos encontramos es que en el ámbito de formación, pues habría como unos 4 puntos o unas 4 medidas que se pueden implementar y que en el fondo siempre son muy bien aceptadas por parte de los responsables que tienen que manejar el tema de impuestos. La primera es revisar y actualizar de los puestos de trabajo donde consten las habilidades requeridas para esa posición y las adicionales aportadas por ese candidato en materia fiscal. Tenemos que conocer exactamente a quién tenemos ahí delante y qué se puede esperar de él y en qué podemos ayudarle a complementar. Por otra parte, hay que definir el mapa de funciones y las obligaciones con detalle de las responsabilidades encomendadas. Que cada uno tenga muy claro esos límites donde realmente se desarrolla su actividad y cuándo tiene que pasarlo a otra persona en colaboración con él. Por otra parte, hay que definir aquellas posiciones que por su función clave o posibilidad de acceso a información sensible necesiten un plan de redundancia. No podemos depender de esa persona que hemos comentado antes, de que está toda la vida en la empresa y que sin él, pues el siguiente día, pues ya no sabríamos qué hacer si se nos ha jubilado, ¿no? Tenemos que tener ese plan de redundancia que al final nos ayuda a que nunca se pueda perder nada por el camino. Y por último,
habría que dotar a los responsables internos de gestión fiscal un plan de formación anual para asegurar su actualización. Definir el método para la fijación de un presupuesto anual. Esta es una de las medidas que siempre está muy bien recibida porque realmente hace hincapié a lo que necesitan en el día a día. Y a título a lo mejor de anécdota también de esta situación que nos encontramos con las personas que están llevando a cabo los temas en el ámbito fiscal, en un grupo hotelero vimos que la persona realmente encargada de presentar las declaraciones fiscales era pues, una chica que estaba en recepción en uno de los hoteles y todo era porque había realizado un cursito de IVA en su momento, ¿no? Podía saber mucho, lo hacía con muchísimas ganas, pero evidentemente no es la forma de gestionarlo. Es decir, tenemos que tenerlo pues, parametrizado, quién se encarga, por qué se encarga, cuál es su sitio, qué persona le puede revisar y cómo debe reportar. Es decir, y este tipo de situaciones acaban sucediendo, que aunque funcionen, pues hay que hacerlo pues, más formal y sobre todo más planificado de cara a futuro. Y si os parece, pasaría la palabra, en este caso, a Carolina. Perdona, que no consigo pasar a la transparencia. Una vez visto todo lo que nos están planteando Óscar y Francesc, lo que sí que nos damos cuenta es que si nosotros tenemos establecidos dentro del grupo mecanismos de reporting, mecanismos de control, estos sistemas de gestión de las decisiones fiscales que permitan llegar y tomar las decisiones correctas a nivel de Consejo de Administración, lo que sí que vemos es que hay áreas dentro del mundo fiscal que se sienten especialmente beneficiadas de este tipo de mecanismos. Quizás son las más relacionadas con lo que serían cuestiones fiscales que son intrínsecas o que son como columnas vertebrales de todo el grupo. Uno de ellos, obviamente, son los precios de transferencia. Normalmente cuando tienes un grupo grande, lo normal es tener una política de precios de transferencia definida para el grupo, es decir, en la cual tú estableces cómo tienen que funcionar, no solamente a nivel centralizado, sino también las distintas filiales. Y lo que sucede es que es fácil a veces, desde el punto de vista de lo que es la matriz, conocer y vigilar bien cómo se está implementando. Nuestro problema va a venir en la implementación a nivel de filiales. No porque lo hagan mal o lo hagan bien, sino porque a veces son escenarios o mundos un poco diferentes. Entonces, aunque la política está correctamente definida y puede tener incluso en los local files recogidos bien esa política, a nivel de implementación es donde a lo mejor podemos encontrarnos con discrepancias. Entonces, incorporar las políticas de precios o aquellos KPIs que nosotros estimamos oportunos a todo lo que es el mecanismo de gestión o de control de las decisiones tributarias de este tax governance que estamos hablando, nos puede ayudar a conocer cómo se está llevando a cabo, primero, que la política está bien implementada y segundo, cuál es el resultado de la misma. De cara a una posible inspección, qué duda cabe, que es mucho mejor ser capaz de explicar que esta política o esta decisión a nivel general se está realizando de manera homogénea en todo el grupo que ver cómo se están produciendo esas discrepancias a nivel local. El otro área que yo creo que lo ha mencionado antes Francesc, que yo creo que es fundamental ahora mismo es ADAX 6. ADAX 6, que tenemos la presentación dentro de nada, de menos de un mes. Lo que nos estamos encontrando no es tanto el problema de definir si las operaciones son reportables o no, si caen o no caen en los hallmarks. Esto tiene su dificultad, que es una dificultad que implica el conocer bien la norma y el conocer la operación. El problema que nosotros estamos detectando es cómo garantizar que yo conozco todas las operaciones que tengo que analizar, que se están tomando o decisiones que se están tomando a nivel de cualquier parte del grupo, a nivel de matriz, a nivel de filiales, que puedan ser reportables. Porque si yo no las conozco y no las reporto o no adopto una decisión en cuanto a ellas que esté bien argumentada, al final puedo acabar con una sanción encima de la mesa. Entonces, este es el principal problema que estamos viendo. ¿Qué duda cabe? Que si yo tengo un sistema implementado como el que hemos estado viendo hasta ahora, en el cual hay una matriz de reporte, conozco quiénes son las personas claves en la toma de decisiones, establezco unos protocolos y ahí incluyo decisiones que puedan afectar al mundo DAX 6, voy a mejorar mucho en la gestión de esta DAX 6 y a la minimización de esos riesgos que pueda llevar
aparejados la implementación de esta nueva directiva. Por tanto, yo creo que tanto desde el punto de vista de precios de transferencia como de DAC 6, el intentar utilizar estos procedimientos que se han establecido para estas dos áreas que son, ya decía, columnas vertebrales de los grandes grupos, yo creo que sería una gran ventaja para el control fiscal. Y luego, que son los tres últimos puntos que aparecen en la transparencia, todo lo relacionado con las filiales normalmente fuera de España, pero también puede ser en España. Cuando nosotros tenemos filiales fuera, nos podemos encontrar con que se toman decisiones que afectan a cuestiones de fiscalidad internacional. La fiscalidad internacional tiene muchas aristas. Hemos visto ejemplos de normativas que desconocemos, que a lo mejor están siendo gestionadas por personas que no tienen el conocimiento técnico suficiente, pero sobre todo que a lo mejor están cerca del nivel de conocimiento del nivel de riesgo que quiere establecer el grupo en la toma de decisiones. ¿Qué duda cabe que si nosotros conseguimos establecer estos sistemas de control afectando también a las filiales de fuera, estos departamentos fiscales o financieros cercanos al fiscal que estén tomando determinadas decisiones van a entrar dentro de, digámoslo así, dentro de la rueda de la toma de decisiones global del grupo? De forma que al final nosotros no solamente tengamos el control a nivel centralizado de lo que podamos hacer en España, sino también de las distintas filiales que tenemos por el mundo. Y esto también afecta a los asesores externos. Hay muchos países en los cuales nosotros trabajamos, los grupos trabajan con asesores externos que les ayudan lógicamente en determinadas operaciones, que les ayudan en presentación de declaraciones y que a veces se toman decisiones por los asesores y en conjunto con la propia filial, siempre de buena fe, obviamente, en relación con la fiscalidad de esa filial, que se pueden alejar de los principios generales del grupo o que el grupo quiere tener establecidos. Entonces, si nosotros intentamos incorporar las decisiones de esos asesores externos a los sistemas de control interno, lo que estamos haciendo en el fondo es meter dentro del criterio general de toma del riesgo que decide asumir también a las cuestiones que asumen los asesores externos. De esa manera, tanto una filial gestionada internamente como una filial donde tenemos externalizada quizá el compliance, más puro compliance fiscal, vamos a utilizar siempre los mismos criterios. Y nos lleva finalmente a una mejor gestión del riesgo reputacional del grupo. Nosotros vamos a tener unos criterios uniformes. A nivel de consejo me van a poder decir, oye, mi nivel de riesgo es este, yo no trabajo de esta manera o no trabajo en determinados países o no tomo determinadas decisiones. Y yo voy a saber a nivel general cuál es el impacto reputacional de mi grupo. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista que aunque todo ha empezado con un incremento, y vuelvo al principio, con un incremento del riesgo fiscal, derivado de los cambios normativos, derivado de los problemas de interpretación y las discusiones que podemos tener con la administración tributaria, esto acompañado del incremento de la responsabilidad, lo que nos estamos encontrando es lo que decía al principio, un acercamiento de la función fiscal a los órganos directivos. Pero no solamente lo tenemos que ver desde un punto de vista de puro compliance, sino que nos va a ayudar a nosotros a la gestión interna del grupo en temas que son vertebrales del grupo o temas puntuales o cuestiones más interdepartamentales, pero que al final del día lo que nos permite es garantizar que nuestro Consejo de Administración toma decisiones informadas y conociendo cómo se han llevado a cabo cada una de las operaciones, involucrando a las personas adecuadas en los distintos niveles. Por nuestra parte, como siempre intentamos hacer, estamos casi en tiempo, entonces lo que haremos, si os parece, es las cuestiones que han surgido, contestarlas directamente para no alargar más el webinar, y lo único que nos resta es agradeceros a todos vuestra asistencia, que habéis estado desde luego todo el tiempo desde el principio escuchándonos, y encantados de atender cualquier pregunta que tengáis. Ya sabéis dónde estamos y esperamos veros en los próximos webinars. Un saludo a todos.